3:33 y... Compañeros. Creo que hay mucho silencio sobre esta guerra contra las mujeres. Sí. Pero si el silencio es roto por una de ellas, por una sola, bienvenido sea el clamor. Es un tuit de Margarita Cordero. A propósito de la muerte de la joven Celea. Andrea Celea. Pero no es cierto que hay mucho silencio, ¿eh? Hay una gran... Andrea Celea. Andrea. Celea es el apellido. Estoy de acuerdo con Ángel. Pero es que en todas las crónicas que han salido sale Andrea Celea. Andrea Celea. No, yo estoy, revisa las crónicas todas. Sí, como dice Pedro. Una dominicana de origen rumano. Nada más hablan de que la rumana. Pero no, es dominicana de origen rumano. Sí, ella se había nacionalizado aquí. Sí, además de los 5 años, bueno, pusimos el audio y es una dominicana. Y culturalmente también Así se expresa es. de esa manera. Pero bueno, hay un clamor de justicia. Claro, las características de este caso influye que sea de clase media, pero sobre todo las características. No, hay un temor que prima. Es un lanzamiento desnuda desde un hotel. O sea, pocas veces se ha visto. Hubo una muerte hace un año y tanto, ahí en el malecón, de alguien que se lanzó. Sí, pero en este caso una discusión y el individuo, según la acusación, la lanza de un 8º piso desnuda en una relación muy tóxica. E indudablemente que estas características, además de que se trata de la hija, del hijo, es la dueña de VIP Clinic, que por cierto parece que hay una serie de influenciadoras, no sé si es que tienen relaciones con la señora o intercambio con VIP Clinic, que han sido muy activas en las redes, pero en este caso están en silencio. Entonces, claro, tiene que sonar mucho por la extracción social de donde vienen los dos protagonistas, pero las características. De repente el país se sobresaltó porque desde un hotel lanzaron una persona. Sin embargo, corríganme porque yo no he dado seguimiento. O sea, hay muchas razones para que... No he dado seguimiento más que lo que ustedes comentan aquí de ese caso. Yo tengo la percepción de que el comportamiento de la sociedad en las redes y de solidaridad y de demanda de justicia es porque se tiene en el ambiente una impresión de que la madre tiene niveles de influencia tales como... ¿Cómo pasó con Emily? Hay de eso. ¿Cómo pasó con Emily? Hay de eso porque la señora nos dicen que tiene muy buenas relaciones con mucha gente. Y esa mucha gente implica mucho. De poder y económico y todo por la naturaleza de su negocio, ¿no? Es un negocio de gran prestigio. Así es. Y si da un tipo de servicio y es de los principales del país en ese servicio, la gente de poder económico y hasta político va a ese lugar. Entonces la doña tiene muy buenas relaciones y probablemente por eso, pese a las tropelías del hijo, no había ido preso en otras ocasiones y tenía alejamiento y tenía de todo. Sentido. Y quizás algunos silencios de influenciadoras tenga que ver con eso. Entonces tiene sentido. Pero, escúchame, cuando tú hablas del silencio, la solidaridad es un derecho. Exacto. Cada quien se solidariza con el hecho que entienda o con el que no entienda. Sí, Pedro, pero cuando tú tienes una hipersensibilidad como por ejemplo, sobre temas y de repente hay un hecho tan trascendente, y guarda silencio, tu silencio es muy ruidoso. Tu silencio es muy ruidoso. Escríbamelo ahí. Varias. Es posible que entonces, si hay miedo, porque no tampoco... pero luce... Yo sé la hipocresía de este país. Que la clase media... La clase media y media alta que ha detectado los niveles de influencia que pueda tener la madre para procurar impunidad ante un caso donde las evidencias no están claramente definidas para imputar. Aunque la fiscalía dice que sí. La fiscalía dice que sí. Y le imputó asesinato. Y en principio, por los rasgos físicos del levantamiento médico que se hizo, parece que lo vincula a una confrontación. Entonces,
Yo no tengo duda que si el Ministerio Público ha accionado en esa dirección, pueda lograr éxito. Pero creo que es importante que la sociedad se manifieste. Patrón, yo quiero que ustedes me permitan. Haití ya tiene primer ministro. Qué bueno. O sea que ese primer ministro fue candidato a la presidencia en las mismas elecciones que ganó Jovenel Moïse. Y él fue de los que impugnó el proceso. Pero es bueno. Y hoy es el premier haitiano. Qué bueno. Bueno, porque eso le da una buena señal a Moïse de que no hay odio. No, Pedro. Odio hay ahí. Como quiera que tú lo pintes, tú lo puedes poner boca arriba, con los patas para arriba, con la pata para abajo. Pero el gran problema de Jovenel Moïse es que no tiene legitimidad ni base de sustentación política. No tiene. Y es posible que con este primer ministro logre eso. Le aderece. Sí. Que era lo que ha intentado con el anterior. Que era lo que intentaba con el Pero anterior. con el aumento de los combustibles vino este problema. Se fue de nada. Recordemos que el SNU, el Encuerú, fue que lo puso a Martelly, que tampoco tenía ninguna legitimidad liderazgo. Fue fruto de una coyuntura. Ni base de sustentación. Se mantuvo esos 4 Llegó años de ahí. chepa por el populismo. Miren, señores. Superado ya el mochila gay, el tema de las mochilas negras, Pedro Jiménez hoy me hizo de conocimiento en la mañana en el programa de televisión más visto y oído del país. Sí. De el caso de... Hicimos una referencia tuya, Luis José, muy bonita hoy. Bueno. Tienes que buscarla porque pocos espacios hacen una referencia como lo hicimos nosotros. De tu figura. Mire, patrón. ¿Tenía que ver con...? Hoy, política, con el tema de educación y tu propuesta de la discriminación que implica tener una mochila regalada en la escuela. Sí. Tú fuiste brillante ayer, brillante. No, simplemente compartí una opinión muy extendida que se da en los barrios y en algunas comunidades del país, donde los muchachos de cierta edad en adelante... Es decir, no aceptan tener una mochila regalada. Pero los niños lo ven, los niños de cierta edad, es decir, los jovencitos de cierta edad sienten como que están mostrando que lo que tienen encima fue porque se los regalaron. Una clase inferior. Y porque además pueden ser objeto de bullying. Proyectando una cosa que no tiene nada que ver con el programa que lo lleva a ellos a la escuela o lo lleva al colegio. Pedro, en ese escenario, hoy hizo una propuesta complementaria. Si juntamos todo lo que hemos discutido sobre la prohibición que tiene que hacer el Ministerio de Educación, ese planteamiento que tú haces de que la mochila regalada es un elemento de discriminación y de bullying en la escuela, y el planteamiento que hace Pedro, que lejos de imprimir el nombre del Ministerio de Educación debía imprimir el nombre del estudiante, es sumamente importante. Claro. Y nosotros podemos construir una propuesta que creo que está llamado obligatoriamente a que Miguel Medina y Andrés Navarro le hagan caso. Sí, podría ser hasta la imagen de Duarte. ¿Por qué no? La imagen de Duarte y el nombre del estudiante. Y el nombre del estudiante. El nombre del estudiante. Eso mejora el control. Más que el Ministerio de Educación que le imprima. En esta escuela, tú sabes, en esta escuela hay 700 estudiantes. Dame la lista, si tira esa de 700. Ya. Y eso es computarizado. Nadie, yo recuerdo, siendo estudiante, protestó porque tenía un cuaderno con la imagen de Duarte. Que era lo que se usaba antes. Ni el escudo, ni el himno. Evidentemente no es nada. Donada por Pedro Jiménez, coño, así. No es nada agradable para un jovencito andar con una leyenda promoviendo una figura política. Y unos morenos feísimos, de que donado por el alcalde de Cutupú. Aunque sea caritativa. Un tipo feísimo, no me jodas. El muchacho lo que se si la Fundación Cruz y Minian reparte cosas jamás. y se le entrega a los muchachos posiblemente puedan apreciarlo en alguna medida, pero la gente no le gusta sentir que le estrujan la caridad es como en la cara. Cuando los niños le daban una beca a un adolescente en uno de esos colegios de clase media alta, hermano, no era fácil la convivencia para ese muchacho. Yo te lo digo, porque yo tuve amigos que limpiaban zapatos junto conmigo en la Agustinita, que fueron beneficiados por alguna personalidad que vivían ahí en el Arroyo Hondo, que nos quedaba cerca en la Agustinita, y llegaron a ir a colegios de clase media alta. ¿Tú crees que pudieron terminar el primer año? No. Antes no se llamaba bullying, se llamaba burla, pero no se le prestaba atención, pero era inaguantable. Eso era inaguantable. Entonces, tenían que abandonar esa oportunidad
que le había dado esa persona con una dependencia, con un altruismo sin precedentes, porque él se sentía al menos de esa clase social a la cual él estaba, que hasta con los zapatitos que le iba roto a veces, los muchachos se quedaban mirándolo. Lo mismo está pasando con esas mochilas. Ahora, yo no quiero, mi tema no era referirme exactamente a las mochilas, porque no, lo que hicimos esta mañana, Pedro y yo, fue analizar la situación del Fomper. Bueno. Yo no he visto la noticia, pero tú entras a un baño, sales a un parqueo, y lo primero que te aborda una gente que sabe que tú accionas en comunicación. Sí. ¿Viste el caso de los 30 millones de pesos que le mandó el Fompera? Entonces, yo conozco a Fernando Rosa, que es el director del Fompera. Yo conozco a Fernando Rosa, un líder importante político del país. Nos conocemos muy bien, él y yo, muy bien, muy bien. Él, Monchi Fadul y yo nos conocemos muy bien. Y a mí me gustaría que Fernando diera la cara lo antes posible con este tema y lo aclare o lo confirme. ¿Qué fue lo que pasó para esta denuncia que está circulando, sobre los cuales se han mostrado cheques, comunicaciones oficiales, de que el Fomper transfirió a la fundación de la hermana del presidente ese dinero? 31 millones. Sí, 31 o 32. Y esto tiene que llamarnos a una reflexión, y puse de ejemplo a Pedro porque en la mañana de hoy reflexionamos de que hace más de 3 o 4 años, cuando Margarita era primera dama, hace más de 5 años, cuando Margarita era primera dama, yo llamaba la atención y criticaba que esos centros que la gente que estuvo aquí el otro día, los CTC, pero que esta gente que estuvo aquí el otro día, ¿cómo se llama? Este señor que vino que ya están operando los centros en el interior del país. Muchos de esos centros estaban cerrados, construían el edificio, lo inauguraban, hacían una bulla, y la computadora ahí guardada, inclusive lo llenaban de computadora, pero no tenían internet, no tenían electricidad, le ponían una cuestión de solar, eso no funcionaba. Aquello fue un desastre total. Entonces tú preguntas, ¿y de dónde salió el dinero? Oh, del Fomper. Entonces tú dices, ¿pero por qué el Fomper tiene que estar construyendo? Tú vas a Santiago, a una comunidad que se llama La Canela, y allí construyeron en la administración de Leonel Fernández, que son de los pecados de este hombre, un centro, una zona franca, grandísima, que le permitió ganar las elecciones en función de las expectativas que creó en esa ocasión, 2008, por ahí. Y aquello permaneció cerrado hasta el otro día, César, Cristian. Cerrado hasta hace un año, más o menos 2 años, que comenzaron a poner una fabriquita, un grupo de naves ahí construidas, abandonadas. Entonces, tú dices, ¿de dónde salió los cuartos para construir aquella zona franca? O de Fomper. Pero ¿y por qué tiene que estar construyendo el Fomper? Entonces, yo creo que esos fondos, que Fomper significa fondo de las empresas capitalizadas, que son las empresas que eran Corde, SEA y cuestiones aledañas del proceso de capitalización que se dio, esas empresas, las empresas reformadas, ese fondo tiene que desaparecer, así como desapareció el SEA, tiene que desaparecer Corde, tiene que desaparecer Fomper. Eso es como las comisiones se crean por una coyuntura especial y después se quedan como instituciones creadas por ley. Exactamente, aquí se dio ese fenómeno. La crearon provisionalmente para los fondos que generaban algunas de las empresas que estaban en proceso de desmontarse, de liquidación. Había que ponerlo en algún lado. Pues ha permanecido esta institución. Esto no puede seguir. Esto hay que decirle, mire, todo esos dinero que entran por aquí, eso van directo para la Árgana Nacional. El Árgana Nacional, la funda, el Macuto este Macuto Nacional, aquí es que hay que meter los cuartos. Porque cuando tú dejas abierta este tipo de brecha, lo que sirven es para fomentar la corrupción. Ese tipo de organismo. Lo que pasó finalmente con el caso de Corde. Yo recuerdo que el ex director de Corde en el año 2007 anunció que se iniciaba el proceso para
para sacar de circulación Corde, porque ya no tenía razón de ser, claro. No tenía ninguna justificación. Pero después de todo era un mecanismo que facilitaba una nómina, que legitimaba, entre comillas, una nómina. Y bueno, muchas veces eso es importante en la lógica del clientelismo político que rige en la República Dominicana. Que hay muchísimas instituciones que existen y se mantienen sencillamente porque, bueno, hay que darle la ración del BOA a una parte de la clientela política. Pero lo que dice Ángel es un tema delicado y muy serio, porque de repente tenemos un fondo ahí patrimonial que maneja muchos recursos. Y un mal día nos enteramos que lo está usando por una fundación, que está construyendo, que está haciendo aquello que cosa, sí. Y no hay una fiscalización sobre eso cuando hay una cuenta única del Estado que nutre al Fondo General de la Nación, creo que así que se llama, si no le ha cambiado el nombre. Al Tesoro Nacional. Claro, al Tesoro Nacional. Entonces nos encontramos con situaciones delicadas. Estas son descubiertas a partir de este escándalo de las mochilas. Pero de repente nos podríamos encontrar con otras situaciones por ahí. Claro. Eso es sumamente delicado. Y de repente hay áreas, y lo más codiciado son las construcciones. Hay áreas de gobierno que tú dices, pero ¿cómo que construye carreteras y lo que tiene que ver es con turismo, obras hidráulicas, con otra cosa, por ejemplo? Entonces hay que aprovechar estas situaciones, estas crisis para sacar provecho desde el punto de vista institucional. Claro. Corregir en tuerto. Pasó eso, vamos a avanzar. Quizás nadie... Pomper, como tú dices, no tiene sentido, no tiene razón de ser. En un momento, bueno, se capitalizan estas empresas, hay unos recursos temporales que hay que recuperar. Y vamos a manejar. Bueno, pero eso tiene 20 años. Ya terminó. Por ahí. Ya terminó. Mire lo de la Corde todavía que estaba por ahí en libros, pero con bienes, lo que acaba de ocurrir con los 3 brazos. Entonces, mientras usted lo deja por ahí, van a seguir ocurriendo situaciones que lleven gente a la cárcel. Sí, yo estoy seguro que si alguien hay se que sienta, evitar las tentaciones. Si alguien se sienta con Danilo y le explica lo que es ese fondo y que esa institución ya no tiene ningún sentido, no dilata en cerrarlo. No hay más. Pompera, ahí era que después de salir, ¿cómo se llama la persona que está en la actualidad? Ahora está Fernando Rosa, antes estaba José Izquierdo. Entonces, Fernando Rosa fue sustituido por José Izquierdo. La cuota de Santiago, Ángel. Sí, la cuota, como a Pedro le dice. Izquierdo sustituyó a Rosa. Y Rosa volvió. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió con Izquierdo? Izquierdo es una denuncia. Y yo recuerdo yo tenía todo ese material. 10.000 millones de pesos se robaron. 10.000 millones de pesos. Comprando carbón en Colombia que nunca vino aquí. Y ocurre que al pobre José Izquierdo se le secó la garganta, se le secó denunciando. ¿Dónde fue a parar José Izquierdo? Al ostracismo. A un campo de Santiago que se llama Monte Adentro. ¿Y qué hizo el gobierno? Que volvió y nombró a Rosa. Y esos 10.000 pesos. 10.000 millones. 10.000 millones, perdón. No se sabe. Ay, Dios, y no se reclaman. Y nada pasa. 10.000 millones. Y aquí hay obras paralizadas por 2, 3, 5, que 20, archivó, 30. Hubo un ministerio público. De lo más serio, de lo más serio del país, un ministerio público que archivó ese expediente. Bueno. Una vaina tan grave. Sin investigar. Mauricio, no, pero aquí hay que hacer algo.